Ya aprendiste qué es la cadena de audio, que es la forma en que se conectan los equipos en un estudio, ¿cierto? Pues bien, ahora vamos a hablar sobre qué cosas podemos conectar, cuáles son los efectos y procesos de audio que ocurren en un estudio de grabación. Para eso, generé estas familias de efectos, para poder clasificarlos y hacer más fácil su entendimiento. El criterio de clasificación es cuál es el proceso físico dominante de cada efecto, si es una modulación, una distorsión, etcétera. Y así explicamos familias de efectos. Llegué a esta clasificación porque hay tanta oferta actualmente en el mercado y de máquinas multiefectos que para quienes están empezando es difícil entender qué es lo que está pasando adentro. Así que de esta forma más racional, más ordenada, vamos a poder comprender mucho mejor qué ocurre con nuestra señal cuando la sometemos a estos efectos o procesos. Empecemos con la transducción. Este es un fenómeno físico en el cual se convierte una energía en otra, ¿sí? Así que nuestros micrófonos, que son los encargados de hacer la transducción, son verdaderos portales dimensionales de energía. Y por eso se llaman transductores electromecánicos, como lo decía en otro video. Transducen, convierten la energía de un fenómeno mecánico, como el choque de las partículas de aire en el espacio, ¿cierto?, a algo eléctrico, que es una señal eléctrica en nuestro circuito. La forma de hacerlo varía, por eso existen tipos de micrófonos, como los dinámicos, que son una membrana pegada a una bobina, al medio de la cual hay un imán. Entonces, al moverse la bobina por efecto de la membrana cuando uno habla, se produce una señal eléctrica. También están los de condensador, que son dos placas paralelas, una de las cuales es la que se mueve cuando uno habla, y eso genera también, por efectos electromagnéticos, un voltaje. También existen los Electret, que son un tipo de micrófono de condensador, que no los voy a tocar mucho ahora porque no se usan mucho en estudio de grabación. Son los que normalmente están conectados en los celulares o en los computadores. Están los de cinta o ribbon en inglés, que tienen dos imanes y al centro pasa una lámina muy delgada metálica que también genera un voltaje al someterse al movimiento producto de lo que uno está grabando. Y están los piezoeléctricos, que tienen un funcionamiento distinto porque tienen un material cristalino que al deformarse genera un voltaje. Y eso los hace muy útiles para dos aplicaciones. Uno, las cápsulas de contacto, y el otro, las baterías electrónicas. De hecho, son usados, perdón, como sensores para las baterías electrónicas. Cuando uno se preocupa de estudiar micrófonos, dos de los parámetros más determinantes para elegir son el patrón de captación y la respuesta en frecuencia. ¿Sí? Hay otros más como la sensibilidad, aspectos físicos de construcción, etcétera. Pero es bueno revisar un poco a qué se refiere esto. Importante mencionar que las cápsulas de una guitarra eléctrica o un bajo también son un tipo de micrófono. Y que en general los micrófonos dinámicos son más resistentes que los de condensador o los ribbon. Y como había dicho anteriormente, los piezoeléctricos son más utilizados para aplicaciones de contacto. Este es un ejemplo de un micrófono clásico dinámico que es el Shure SM57, que es el que estoy ocupando para grabar las voces. El gráfico redondo es el patrón de captación que indica si capta sonidos más hacia el frente, más hacia atrás, más hacia los lados, o hacia los lados, perdón. Este patrón es principalmente cardioide en este micrófono, es decir, más hacia adelante, pero cambia levemente según la frecuencia y tiene una respuesta en que los bajos salen menos presentes del micrófono y los agudos salen más presentes. Hay un efecto, sin embargo, que se llama el efecto de proximidad, que se usa mucho para grabar al momento de grabar guitarras, que uno acerca más el micrófono al amplificador y obtiene una mejor respuesta en bajos. Un ejemplo de micrófono de condensador es el Rode K2. Es un micrófono de alta gama que tiene patrón polar variable, puede ser cardioide como el SM57, puede ser figura 8, es decir, que capta hacia adelante y hacia atrás, y puede ser omnidireccional, que capta todo alrededor de sí mismo, muy útil para ambientes o grabaciones de banda completa. Además tiene una respuesta muy plana, como pueden ver en el gráfico, y de un alto espectro, prácticamente todo el espectro de audio, así que tiene muchas ventajas como micrófono de sala o voces o una gran variedad de fuentes sonoras.
Un caso de micrófono de cinta es el Roger R121, que tiene figura 8 como se ve en el patrón polar, y tiene una respuesta en frecuencia un poco más inestable, pero también relativamente plana. También puede servir para captación de ambientes y guitarras en general. En general, uno puede usar prácticamente cualquier micrófono para cualquier fuente, a menos que por el nivel que genera la fuente pueda causar algún daño. Eso es como lo más importante. Dejando ese punto aparte, la elección de un micrófono u otro va a ser netamente un tema de gustos. O también hay combinaciones de micrófonos. Una mezcla de condensador y dinámico para grabar una batería o una caja es algo habitual. Vamos a continuar entonces con los efectos de amplificación.